Hola hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este estudio de los dones del Espíritu, como lo describe el Nuevo Testamento. En esta sesión estaremos viendo los dones del Espíritu que encontramos en Efesios capítulo 4 de los versículos 7 al 11. Algunos los han llamado los 5 ministerios, pero para propósitos de este estudio los llamaremos los dones del ministerio. Lo que la iglesia necesita es un cuerpo, y porque es cuerpo, es un organismo, no una organización. Y Dios ha ordenado que haya ciertos dones para el cuerpo espiritual, que es la iglesia, la cual capacitaría a ese cuerpo para crecer y llegar a ser todo lo que Cristo quiere que sea. Y porque esto es cierto, la iglesia debe tener estas habilidades divinas. La iglesia tiene estas habilidades establecidas y han sido entregadas a líderes, siervos, divinamente designados dentro del cuerpo. El patrón que vemos en el Nuevo Testamento es que Dios puede usar poderosamente a cualquier hombre o mujer sin importar su educación. Pero si ya han sido educados, pueden usar eso. Pablo, Apolos y Mateo fueron hombres altamente educados. Dios los usó. Pero miremos a Pedro, Santiago y Juan. Estos hombres no fueron educados y sin embargo Dios también los usó poderosamente. Así que estamos hablando de una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo en estos dones del ministerio para ayudar a la iglesia. Si nuestras vidas y nuestros corazones están completamente rendidos al Señor, Él se derramará en nosotros por el poder del Espíritu Santo y Él nos usará. Aleluya. Qué cosa tan maravillosa saber que Dios no depende de qué tan inteligentes somos, si somos hombres o mujeres, altos o pequeños, robustos o delgados, Él puede usarnos si estamos rendidos a Él. Antes de que estudiemos y profundicemos más en esto, quiero que oremos. Y le quiero pedir una vez más que deje a un lado su Biblia o libreta solo por un momento, solo ciérrelas. Y levante las manos ante el Señor y pidamos su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti como vasos abiertos. Pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo en nosotros incluso ahora, dándonos sabiduría de lo alto, visión, revelación e instrucción para que caminemos en las cosas que has designado para nosotros, viviendo en comunión y obediencia con el Espíritu Santo. Señor, bendice a estos pastores por los que oro, en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos, amén, amén. Así que veamos estos 5 dones ministeriales como Jesús los dio, Jesús que es el Señor de la iglesia, Él los dio a la iglesia. Jesús mismo se encarnó en cada don. Él es el apóstol, lo podemos ver en Hebreos 3:1. Él también es el profeta, y lo podemos leer en Lucas 24, versículo 19. Él es el evangelista, en Juan 12:32. Y Jesús es el pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas, Juan 10:11. Él es también nuestro maestro. En Juan 3:2 fue conocido y reconocido como un maestro ungido por Dios. Todos los 5 dones ministeriales están encarnados por Jesús mismo personalmente. Creo que es importante para todos nosotros comprender que ninguna persona, ningún ser humano puede encarnar todos estos dones. Solo Jesús pudo hacer esto. Leamos la escritura juntos. Empecemos en Efesios capítulo 4 versículos del 7 al 11. Por favor, saque su Biblia y ábrala en Efesios 4 y sígame mientras leo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 dones ministeriales: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que Jesús, el Señor de la iglesia, ha dado a la iglesia. Antes de comenzar a ver cada uno de estos dones de forma individual, quiero hacer un breve comentario introductorio relacionado a estos dones. Estas verdades importantes comienzan a emerger a medida que estudiamos los dones de las Escrituras. Los 5 dones ministeriales son dados
solo por Cristo. No pueden ser tomados. No se los puede asignar usted mismo. Una denominación no puede decir usted tiene el don de, a menos que Dios mismo, a través de Jesús, sea quien le dé este don. Estos dones son asignados soberanamente por Dios. Él está a cargo de estos dones, y Él es quien los asigna a algunos. No todos tienen estos dones, no todos en las posiciones de la iglesia necesariamente tienen un don, al que le daríamos un título. Estos dones son asignados por Dios. La segunda cosa que aprendemos estudiando la Escritura es que los 5 dones ministeriales funcionan por gracia. No podemos cumplir la función de estos dones mediante nuestro propio esfuerzo, sabiduría o fuerza. Necesitamos la gracia de Dios. Sé que esto es una verdad muy obvia. Quizá alguno de los que está allí puede decir, sí, ya sabemos eso. Hermanos, he estado en el ministerio por al menos 40 años. Y puedo decirle que hay momentos que he tratado de funcionar en los dones sin la unción y gracia y el poder de Dios en mi vida. Necesitamos ser dependientes del poder de Dios y su gracia. Antes de que hagamos un ministerio de cualquier tipo, debemos elegir conscientemente, me estoy apartando y elijo depender de ti. Porque recordemos, en la sesión que enseñé anteriormente, que todo aquello de lo que dependa por el poder en el ministerio define los límites de lo que tiene en el ministerio, las habilidades y el poder que tiene en el ministerio. Si su dependencia está en su personalidad, o solo los dones, o sus talentos, o su educación. Y puede tenerlo, pero esa es la limitación de su ministerio. Si su dependencia es hacia el Espíritu Santo, en medio de cualquier ministerio que esté haciendo, sin importar la educación, talentos, dones o capacidad, y asumimos las limitaciones del Espíritu Santo. Estos dones solo pueden operar a través del poder y la gracia del Espíritu Santo. Cada don viene con su unción para ese don en particular. Hablaremos de eso más tarde. Los 5 dones ministeriales requieren un corazón de siervo. Eso es algo increíblemente importante. Incluso en la estructura del griego, dentro de este versículo, se le da a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Incluso en la estructura del griego, es claro que estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son títulos. Son simplemente descripciones. Son una descripción de una función. No son un título. Y creo que si somos honestos con nosotros mismos, reconoceríamos dentro de nosotros que tenemos un problema con los títulos. Y el problema es que los amamos. De verdad nos gustan los títulos. De hecho, recuerdo cuando estuve en un país africano, este hombre grande vino a mí y extendió su mano y dijo, hermano, quiero conocerte. Soy un triple obispo. ¿Ok? ¿Triple obispo? ¿Te llamo obispo? ¿O cómo me dirijo a usted? ¿Cómo que triple obispo? No entendí de lo que le estaba hablando. Y conocí a otros que rápidamente me decían su título. Pero apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, esos no son títulos. Son la descripción de una función, un trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Si yo fuera un fontanero, caminaría y diría, hola, soy el fontanero Frank. Soy un buen plomero, el fontanero Frank. No, diría, soy Frank y resulta que soy fontanero. Bien, usted también verá en el Nuevo Testamento, o nunca jamás verá a Pablo que se presente como el apóstol Pablo. Nunca. Incluso observará a Pablo decir Pablo, un apóstol de Jesucristo designado soberanamente por Dios. Usted verá esto al inicio de sus cartas, pero él nunca usó el apostolado como un título. Es muy importante que recordemos esto. Me recuerda la historia de un granjero. Estaba muy ocupado trabajando duro en su granja y este hombre joven se acercó y estaba muy emocionado y sintiéndose muy importante y vino y dijo, soy el subjefe de inspector asistente adjunto para toda la agricultura en este condado. Y aquí está mi tarjeta, puede verlo justo ahí, el subjefe de inspector asistente adjunto. Soy importante. Tiene que dejar de hacer eso, debo inspeccionar la granja y le responde, rayos, dejaría todo a medias, estoy ocupado, ¿puede esperar un minuto? ¡No!
Soy el subjefe inspector. Y espero que haga exactamente lo que le digo. Así que el granjero bajó sus herramientas y dijo, ok, y empezaron a caminar por la granja. Y el joven subjefe inspector dijo, ¿qué es eso en ese corral? Bueno, es un gran toro que tengo allí. Y ese es su corral. Y está algo grande, así que lo mantengo solo. Y el inspector dijo, necesito ver a ese toro ahora mismo. El granjero dijo, hijo, quiero decirte, él es malo. Solo tienes que dejarlo en paz. Y dijo, soy el subjefe inspector adjunto. Quiero ver a este toro. Y el granjero dijo, está bien. Y lo dejó entrar al corral. Y efectivamente se metió 1,5 metros al corral y el toro soltó un gran bufido y empezó a perseguir a este joven por el corral. Y el joven saltó fuera del corral y corrió hacia la casa del granjero y el toro lo perseguía. Y este joven le gritó al granjero, ¡Ey, detenga el toro! Y el granjero lo miró tranquilo y le dijo, ¿por qué no le muestras tu tarjeta con tu título? Al enemigo no le impresionan nuestros títulos. No deberíamos impresionarnos con los títulos, tampoco. Esos no son títulos, son la descripción de un trabajo que hemos estado haciendo para ayudar al cuerpo de Cristo a alcanzar la madurez. Los títulos no son importantes, pero los dones capacitadores del Espíritu, que completan la función que estaban dando, son muy importantes. El propósito de los 5 dones ministeriales se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 12. En mi experiencia viajando alrededor del mundo y en mi propia experiencia siendo un pastor, este es el versículo más desobedecido de la Biblia por los líderes. La Escritura dice que Él ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no es una sola persona que se para al frente y hace todo por sí mismo. En todo caso, ese don es un don que active un don de equipamiento destinado para equipar a los santos. Y he encontrado a muchos pastores y líderes, e incluso lo he hecho yo mismo, que piensan, bueno, si soy un buen pastor, si soy un buen líder, entonces podré hacer todas estas cosas yo mismo. Algunas veces esa urgencia, ese deseo de validarnos, puede convertirse en orgullo. Dice, ¡ja! Soy un apóstol, soy un profeta, evangelista, un pastor, soy un maestro. Le diré a esta gente, soy el experto de Dios. Y estamos violando los principios de la Escritura. Esos dones han sido puestos en el cuerpo por un propósito primario. Y está en el 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por esa razón Dios nos ha dado esos dones. Ahora, si usted tiene un título y es un apóstol, profeta, evangelista, pastor, no estoy aquí para decirle que tiene que romper su tarjeta de presentación o tirarla. Estoy aquí para decirle que no se impresione con un título, porque esos no son títulos para Dios. Son descripciones de un ministerio que está funcionando dentro del cuerpo. Y estamos, independientemente de que tengamos un título o no, debamos cumplir con las funciones que Dios nos ha dado. De otra manera nos exponemos a la desobediencia al Señor, a la iglesia y a la palabra. La palabra perfeccionar en este verso 12 es traducido de la palabra en griego katartismos, que significa hacerse completo. Viene de la raíz katartizo, que significa reparar o ajustar o hacer encajar, enmendar, perfeccionar, preparar, restaurar. Esa es la razón de por qué existen esos dones. Pablo dedicó 3 epístolas completas a preparar a Timoteo y a Tito. Él les escribía continuamente, enseñándoles y capacitándoles a hacer la obra del ministerio. Y después él les dice que capaciten incluso a otros para que continúen la obra del ministerio. Miremos sus palabras a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Él dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos 5 tipos de personas aquí: Pablo, testigos; Timoteo, hombres fieles; y maestros. El proceso para ser un apóstol, profeta, evangelista y maestro es siempre para edificar a otros para la obra del ministerio. Si usted no quiere una iglesia llena de espectadores, pastor,
Entonces no trate a su gente del cuerpo como un espectador. Ellos necesitan involucrarse en el ministerio y encontrarse con sus dones y sus funciones dentro del cuerpo de Cristo. Su labor primaria, dirigiendo, alimentando y guiando al cuerpo, es llevar a todo el cuerpo hacia la madurez. Lea el resto de los versículos en Efesios capítulo 4. Y usted podrá ver el propósito detrás de esos 5 dones ministeriales que Dios ha dado. No los trate como si fueran títulos, porque Dios no lo hace. Así que, ciertos creyentes tienen el ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora déjeme decirle que hay personas que creen que hoy en día esos dones ya no están disponibles. Y quiero decirle que no estoy de acuerdo con esa postura. Creo que esos dones son necesarios para nuestro hoy. ¿Por qué? El cuerpo ha alcanzado su madurez completa a la estatura y plenitud de Cristo. Estamos completamente libres de ser arrojados de un lado a otro y ser llevados de un lado a otro por diversas doctrinas y del engaño de los hombres. Nos hemos convertido en un cuerpo completo, unido y entretejido por lo que cada articulación proporciona para que hayamos alcanzado esa plena estatura de madurez. Bueno, creo honestamente que tenemos que decir que el cuerpo de Cristo aún no está allí. Y aún así los dones y ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son tan necesarios hoy como antes. Así que veamos la forma específica de cada uno de estos dones y comenzar a examinar cada uno y comprender cómo funcionan, lo que son y su función. El primer don ministerial listado es el don de apóstol. La definición para el término de la palabra apóstol es apóstolos en griego, que significa quien es enviado. En la cultura griega en ese tiempo esa palabra tenía 4 significados diferentes refiriéndose a un embajador que salió como representante de su gobierno. También significó una flota de barcos que fueron enviados para establecer una nueva colonia. También significa un almirante o un comandante naval que está a cargo de esa flota o a cargo de esa nueva colonia. Y esta persona trabajaría como un líder en esa colonia y también la propia colonia fue fundada por ese almirante. La palabra apóstolos fue usada en todos esos significados, pero todos ellos comparten algo en común y tienen que ver con el ser enviado. Fueron enviados para una cosa, para representar y hacer la voluntad de aquel que los envió. Y es así que tenemos una relación muy real entre el remitente y el enviado. Y vemos esto en el ministerio terrenal de Jesús como nuestro apóstol mayor. Jesús dice en Juan 6:38 y nuevamente en el 12:49 y 50, él dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Incluso Jesús estaba sujeto a la voluntad y al mandato de aquel que lo envió, a Dios el Padre. Es muy interesante notar que Jesús eligió llamar apóstoles a sus 12 discípulos. Iban a ser sus embajadores enviados. A través de toda la iglesia, la voluntad de Dios se haría aquí en la tierra como en el cielo. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús dijo esto en Juan 20, versículo 21. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No solo los apóstoles fueron enviados, sino que fueron enviados para conformar una colonia llamada la iglesia, en un lugar muy hostil. Pero Dios empoderó a esa colonia que incluso las puertas del Hades, puertas, en las escrituras es representativo de la estrategia, la sabiduría y la intención o voluntad de cualquier grupo del que estés hablando. Así que puertas, la estrategia, intenciones y voluntad y poder de las puertas del infierno no podrán resistir a la iglesia cuando la iglesia esté en movimiento. Y eso es de lo que Dios ha empoderado a la iglesia a hacer, para no conquistar como cruzadas, sino para venir como embajadores con el Evangelio viviente que representa al Dios viviente. Aleluya. Hay grupos de apóstoles en el Nuevo Testamento, hay 4 grupos principales de apóstoles y ministerios apostólicos en el Nuevo Testamento. De estos 4, 2 ya no están activos y 2 continúan activos. Estos 2 que están activos forman la base de las funciones apostólicas actuales. El primero es Jesucristo. Él es el apóstol principal. Hebreos 3.1, lo mencioné antes. Él está actualmente funcionando en el mundo como el apóstol principal.
El siguiente grupo que tenemos son los 12 apóstoles del Cordero, así es como algunos comentaristas lo llaman. Son un grupo muy significativo, un grupo reducido de hombres enfocados que comparten esto en común. Número uno, ellos vieron al Jesús resucitado cara a cara, pasaron años en su presencia siendo enseñados por él. Fueron directamente comisionados por Cristo y ellos mostraron los frutos del ministerio apostólico. Lea sobre ellos en Hechos 2 y 2 de Corintios 12. Estos fueron un grupo significativo de apóstoles que nunca se volvieron a repetir. Como parte de ese grupo, creo que podemos poner adecuadamente a Pablo en ese grupo cuando conoció a Jesús resucitado. Él estuvo 3 años en Asia, donde se le fue enseñado el Evangelio por revelación. Lea esto en Gálatas capítulo 1. Y él también fue comisionado directamente por Cristo y mostró los frutos del ministerio apostólico. Así que incluiría a Pablo en los 12 apóstoles del grupo del Cordero. Ahora, también hay uno, y ese es uno de los grupos que ya no están funcionando. Pero hay otro grupo de apóstoles que vemos en el Nuevo Testamento que están funcionando y lo hacen hoy en día. Lo llamamos los apóstoles posteriores a la ascensión. Y podemos verlo en Efesios 4, 10 y 11. Después de que Jesús ascendió y regresó al cielo, Él designó el don apostólico para ser dado a la iglesia. Ese grupo funcionará durante toda la era de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Estos apóstoles son importantes para la obra del cuerpo de Cristo hoy en día. Cuando este ministerio esté ausente, la iglesia sufrirá la falta de liderazgo. El Nuevo Testamento revela un número de personas que han caído en esta categoría de apóstoles posteriores a la ascensión. Andrónico, Romanos 16:7, Junias, Romanos 16:7, Bernabé, Hechos 14:14, Tito, 2 de Corintios 8:23 y Santiago, Gálatas 1:19, Epafrodito en Filipenses, Timoteo y Silvano en Primera de Tesalonicenses, también Apolos en Primera de Corintios 4. Todos estos son los apóstoles posteriores a la ascensión. Ese don del apostolado después de la ascensión es un don que continúa funcionando hasta el día de hoy. Entonces el cuarto grupo va con un ministerio de tipo apostólico y esto es a lo que realmente me estoy refiriendo. Hay muchas personas hoy en día en las iglesias de hoy que no creen que este don esté vigente. Como dije, no estoy de acuerdo con ello. La Biblia menciona claramente el propósito y la razón de los 5 dones ministeriales, y los necesitamos tanto en la actualidad como antes. Estos dones permanecen en función hasta que lleguemos a la unidad de la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay nuevas fronteras, tal vez incluso en su país, personas, tribus, grupos que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. O tal vez ya lo han escuchado una vez, pero no hay una iglesia allí. El ministerio y función de un apóstol no es sentarse detrás de un escritorio viejo, bonito y cómodo con todas las personas estando impresionadas por su título. La función de un apóstol es ir afuera a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y estar dispuesto a dar su vida por el bien de ganar a personas para Cristo que nunca han oído hablar de él. La prueba del ministerio apostólico se ve en el fruto producido en la labor del apóstol. La obra que deja atrás, como dice Pablo en 1 Corintios 9, 1 y 2, porque el sello o certificación de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él escribió eso a los Corintios porque esa era una iglesia a la que él había ido, la que él fundó, y de la cual llevó a personas a que conocieran a Cristo. Él no se robó a ovejas de otro rebaño de alguien más. Él levantó a personas, encontró a personas y las trajo a Cristo. Hay una preparación que los apóstoles necesitan pasar. Dios no está en apuros cuando prepara a sus ministros, lleva tiempo desarrollar el carácter. A Pablo le tomó mucho tiempo para convertirse, no en Saulo, sino en Pablo. Y como consecuencia, Dios obró en su carácter y puede ver el desarrollo del carácter en la vida de Pablo a lo largo de sus epístolas. Esto se convierte en un estudio muy interesante, pero no tenemos tiempo para ello. El mismo Bernabé se convirtió poco después del Pentecostés. Era un hombre humilde, obediente y desinteresado, pero fue unos 7 años después que comenzamos a verlo activo en Antioquía fortaleciendo la obra allí. Tomó tiempo formar el carácter. Varios elementos esenciales para la formación de los apóstoles son, número uno, un apóstol tendrá un llamado definitivo a este ministerio y salir a alcanzar al perdido.
Un apóstol estará bien entrenado en las escrituras, eso es muy importante. Un apóstol estará preparado después de varios años, se probará a sí mismo y a su ministerio a nivel local, y es aquí donde él crecerá en la gracia de Dios, sabiduría y experiencia. Por lo general, un apóstol habrá sido entrenado por un tiempo bajo el ministerio de otro apóstol, como lo tenemos en Timoteo debajo de Pablo. El apóstol será enviado afuera hasta que él no será enviado, perdón, él no será enviado hasta que su preparación sea completa. El apóstol a menudo será utilizado por Dios en otro de los 5 ministerios mientras espera a ser enviado. Vemos en Pablo y otros apóstoles que son usados en el ministerio de profecía y en enseñanza y el ministerio pastoral, incluso en el ministerio de evangelista, mientras están esperando para ser enviados. Y antes de que sean enviados, y mientras estén funcionando en este ministerio apostólico, se relacionarán dentro de la iglesia, y luego será la misma iglesia la que los enviará. Leemos esto en Hechos capítulo 13. Así que veamos las calificaciones de un apóstol. Las normas para los ancianos, en 1 de Timoteo capítulo 3:7, también se aplican a los apóstoles. Un apóstol debe tener un corazón de padre. Debe amar fielmente a la iglesia de Dios. Debe ser paciente, frecuentemente está lidiando con personas que no conocen al Señor y que son espiritualmente inmaduras, y mientras encuentra una iglesia, él gana a los perdidos, encuentra una iglesia y comienza a poner las cosas en orden. Tiene que lidiar con varios problemas que pueden presentarse en la iglesia. Al leer las epístolas de Pablo puede ver cuán claramente tenía que hacer eso iglesia tras iglesia tras iglesia. Él era responsable para hacer eso como un apóstol, era parte de su llamado. Un apóstol no debe gloriarse en sí mismo y no preocuparse de lo que las personas piensan de él o de elogios de los hombres. Él está ocupado por cumplir la función para la que Dios le ha tomado. Leemos esto en 1 de Corintios 4:9, 2 de Corintios 10:8, 1 de Tesalonicenses 2:6. Debe dirigir a otros hacia el Señor antes que hacia sí mismo. Un apóstol debe tener un corazón de siervo, Efesios 3:7, Filipenses 1:1. Él está ahí para servir al cuerpo, no está allí para que lo alaben, está ahí como sirviente. Y también, un apóstol debe estar dispuesto a sufrir. Es verdad que Pablo sufrió a lo largo de su ministerio. Muchos apóstoles sufrieron por su labor porque iban a lugares donde el Evangelio no había sido predicado, donde había idolatría y paganos y personas que estaban enojadas y se resistían al Evangelio, y parte del requerimiento, su función ministerial, era ir a donde no había iglesia ni Evangelio, y traer el Evangelio y la verdad de Jesús y comenzar a fundar una iglesia y después estar en contacto con esa iglesia. Pablo dice sobre las aflicciones, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo habla sobre su recompensa en el cielo e incluso de la gloria de Jesús en esta vida comparada con el sufrimiento. Ahora veamos rápidamente el ministerio de un apóstol. Un apóstol empieza nuevas iglesias y las pone sobre una base adecuada. Un apóstol está muy preocupado sobre la doctrina sana y la enseñanza, Hechos 2:42. Y 15 del 1 al 31, rápidamente vendrá y traerá corrección cuando sea necesario. Número 3. Un apóstol a menudo tendrá un ministerio de milagros que le acompañarán, 2 de Corintios 12:12. Un apóstol puede participar en la disciplina si es necesario, Hechos 5 del 1 al 11, 1 de Corintios 5. Tal corrección a menudo involucra iglesias que él ha fundado y con las que tiene una relación continua. Un apóstol ordena al liderazgo de las nuevas iglesias, Hechos 6 del 1 al 6, 14:23 y Tito 1:5. Un apóstol a menudo enseña y capacita a nuevos obreros, 2 de Timoteo 2:2. Un apóstol a menudo enseña y capacita a estos nuevos obreros para establecerlos en la iglesia. Un apóstol está involucrado en el cuidado de las iglesias que ha fundado, y las lleva en su propio corazón, su propia alma. Un apóstol frecuentemente ministra con los ancianos locales en la ordenación de nuevos obreros, Romanos 1:11, 1 de Timoteo 1:18, 2 de Timoteo 1:6. Un apóstol es una figura paterna, ya he mencionado eso. Es una figura paterna en toda la familia de Dios, está ahí para nutrir a todo el cuerpo de Cristo. 1 de Corintios 16:12 y 1 de Pedro 5:2. Un apóstol debe incluir elementos de los otros 4 dones ministeriales en su ministerio, pero aún así él tiene un llamado muy claro para ir y fundar la iglesia. Algunas personas han comparado los 5 dones ministeriales con los 5 dedos de la mano. Y la
Comparación es que el apóstol y el don apostólico, la función ministerial de un apóstol, es en realidad como el pulgar, porque toca todos los demás dones. Y algunas veces un apóstol, alguien que tiene el llamado apostólico, funcionará en estos dones para fundar la iglesia. El llamado de un apóstol es algo que solo viene de Dios. Efesios 4:11. Un apóstol debería ser conocido y reconocido por lo menos de 4 formas. Él debe saber y estar seguro de su llamado. El líder de la iglesia local debe saber que es un apóstol y lo que ven en su vida y obra para Dios. La gente de la iglesia local también reconocerá esa cualidad apostólica en su ministerio, y las personas en la iglesia que él haya fundado hablarán del favor especial de Dios como fruto de sus labores. En pocas palabras, su trabajo como apóstol hablará por sí mismo. Ahora, esto no quiere decir que un apóstol siempre es reconocido y conocido y aceptado por todos. Pablo no lo fue. Pero las señales del apóstol a través de señales, prodigios y milagros fueron evidentes dentro del ministerio de Pablo. Segunda de Corintios 12:12. Pero habla de la verdadera marca del ministerio de Pablo en Primera de Corintios 3 del 1 al 3. Perdón, Segunda de Corintios 3 del 1 al 3. Es el fruto de transformar vidas. Él dice, sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La marca verdadera de un apóstol no es un título o una oficina grande. La marca de un apóstol son las vidas transformadas de las personas a las que ha ministrado. Solo hemos dado una introducción sobre el don apostólico como el primer don, y vamos a continuar viendo el resto de los dones en Efesios 4:11. El Señor le bendiga y avive su corazón a la verdad de su palabra. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga.